One Story, 59. Jeremías, parte 2, Lamentaciones. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Basado en Jeremías 40, 52 y Lamentaciones. Continuamos con nuestro recorrido por el libro de Jeremías. Aunque la justicia de Dios exige juicio por el pecado, debemos entender que el juicio de Dios sobre su pueblo también cumple un propósito salvador. El arrepentimiento del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios vuelve a recibir instrucción de parte del Señor: guarda el sábado como día santo, cuida de los huérfanos y de las viudas, y corrige sus caminos. En los tiempos de la reforma del rey Josías, el remanente del pueblo de Dios volvió a él. Aunque no todos regresaron, y los que lo hicieron no siempre fueron constantes en su obediencia, confesaban a Dios con sus labios. Decían: he aquí, venimos a ti, oh Señor, corrígenos, pero con justicia, reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la maldad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, y salva a tu pueblo, el remanente de Israel, reconociendo a Dios. La salvación solo viene de Dios. Dios señaló los pecados de su pueblo, declaró la disciplina merecida por esos pecados, y llamó a su pueblo a volver a él. Hubo voces de arrepentimiento entre ellos. Sin embargo, sabemos que, incluso durante los repetidos ciclos de disciplina y arrepentimiento en el desierto, en Canaán y en la época de los jueces, el problema fundamental del pecado nunca fue resuelto. El arrepentimiento del pueblo buscaba ser librado del sufrimiento, pero no les importaba el corazón de Dios, que exigía corrección. Así, tras el sufrimiento venía la salvación, luego la paz, y nuevamente el pecado, un ciclo de fracaso. Ese era su límite. Por eso, Dios mismo entra en escena como el protagonista central de la historia de la salvación. Debemos entender claramente que el papel de Dios como Salvador no es un plan B por el fracaso de su pueblo, sino que siempre fue su plan original desde antes de la creación. Esto no significa que Dios haya causado el pecado, sino que, al ser omnisciente, Él ya conocía el pasado, el presente y el futuro, y por eso toma el control en todo. Dios declara: los traeré de nuevo a la tierra que di a sus padres, reuniré al remanente de mi rebaño de todas las tierras a donde los arrojé, y los haré volver a sus pastos, y serán fecundos y se multiplicarán. Les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Vienen días, en que haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los haré volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. No temas, siervo mío Jacob, porque yo estoy contigo. Yo te salvaré, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman todos los días. Haré volver su cautiverio y tendré de ellos misericordia. No temas, siervo mío Jacob. Te salvaré desde lejos. En aquellos días y en aquel tiempo, se buscará la iniquidad de Israel, y no la habrá. La salvación se encuentra en el Mesías venidero, Jesucristo. La figura central en la salvación de Dios es Jesucristo. Dios dice: vienen días, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará y actuará sabiamente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este será su nombre con el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Él hará juicio y justicia en la tierra. Como el libro de Isaías ya describió en detalle la forma y el ministerio del Mesías que habría de venir, los libros proféticos que siguen no lo desarrollan con tanta profundidad. Después de la caída de Judá y Jerusalén. En el 9º año, en el 10º mes del reinado del rey Sedequías de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército y comenzó a atacar Jerusalén.
Y en el 11º año, el día 9 del cuarto mes, la ciudad finalmente fue abierta y cayó. Después de la caída de Jerusalén, el rey de Babilonia nombró a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador de la tierra de Judá. Le encargaron el cuidado de los hombres, mujeres y niños que no fueron llevados a Babilonia, principalmente los más pobres que quedaron en la tierra. Gedalías les dijo a los que vinieron a él: establezcanse en esta tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Y muchos de los judíos que habían huido regresaron a Judá y se reunieron con Gedalías. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Ismael, hijo de Netanías, asesinara a Gedalías. Cuando Joanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares oyeron lo que Ismael había hecho, lo persiguieron y lo hicieron huir hacia la tierra de los amonitas. Pero ahora, temiendo la reacción de Babilonia, porque Gedalías había sido nombrado por el rey de Babilonia, planearon escapar a Egipto. Entonces vinieron al profeta Jeremías y le dijeron: por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Dijeron: pídele que nos muestre el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Y cuando Jeremías respondió: los he escuchado. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les comunicaré todo lo que Él me diga, sin ocultarles nada. El pueblo respondió: que el Señor sea testigo fiel y verdadero contra nosotros si no obedecemos todo lo que Él te envía a decirnos. Sea agradable o no, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. A simple vista, parecía que el pueblo realmente estaba listo para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir como su pueblo. Y después de 10 días, Dios dio su palabra a Jeremías: no tengan miedo del rey de Babilonia. Quédense en esta tierra. Pero si desobedecen y van a Egipto, donde creen que no habrá guerra y tendrán comida en abundancia, enfrentarán la espada, el hambre y la peste. Ninguno escapará del desastre. Jeremías incluso les advirtió: si insisten en ir a Egipto, a pesar de haber pedido la palabra de Dios, sepan esto, se están engañando a ustedes mismos. Ciertamente morirán por la espada, el hambre y la peste en el lugar al que tanto desean ir. Pero después de oír todo esto, Azarías hijo de Osaías, Joanán hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: estás mintiendo. El Señor nuestro Dios no te envió a decirnos que no fuéramos a Egipto a establecernos allí. Habían dicho con sus labios: sea agradable o no, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. Pero la verdad era que, lo que realmente querían era que Dios bendijera la decisión que ya habían tomado. No buscaban la voluntad de Dios, querían que Dios respaldara su propia voluntad. Este es el corazón del pueblo de Israel. Incluso después de que su nación había caído, sus corazones tercos y orgullosos seguían sin cambiar. Al final, desobedecieron la palabra del Señor dada por medio de Jeremías, y bajaron a Egipto. Y por medio de Jeremías, Dios declaró este juicio: ciertamente castigaré a los que han decidido vivir en Egipto. Morirán por la espada, el hambre y la peste. Así como castigué a Jerusalén, castigaré a los que se han ido a Egipto. Ninguno escapará del desastre, excepto algunos fugitivos. Pero incluso entonces, el pueblo respondió así: no escucharemos el mensaje que nos has hablado en nombre del Señor. Haremos todo lo que hemos prometido, quemaremos incienso a la Reina del Cielo y derramaremos ofrendas líquidas para ella, como lo hicimos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros líderes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En esos días teníamos abundante comida, estábamos bien y no sufríamos ningún mal. Pero desde que dejamos de ofrecerle incienso a la Reina del Cielo, no hemos tenido nada y hemos estado pereciendo por espada y hambre. Y las mujeres añadieron: cuando quemábamos incienso a la Reina del Cielo y derramábamos ofrendas para ella, ¿acaso lo hacíamos sin el consentimiento de nuestros esposos? Entonces Dios volvió a hablar por medio de Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes y sus esposas han hablado con sus propias bocas, y con sus manos han cumplido lo que prometieron.
Ustedes dijeron, cumpliremos fielmente los votos que hicimos, de quemar incienso a la Reina del Cielo y de derramarle ofrendas líquidas. Muy bien, háganlo entonces. Cumplan sus votos y lleven a cabo lo que prometieron. Pero escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, los de Judá que viven en la tierra de Egipto, yo he jurado por mi gran nombre, declara el Señor, que jamás mi nombre será invocado por boca de ningún hombre de Judá en toda la tierra de Egipto. Ninguno dirá, vive el Señor Dios. Estoy vigilándolos, pero no para bien, sino para su mal. Todos los hombres de Judá que se encuentran en Egipto morirán por la espada y por el hambre, hasta que sean destruidos por completo. Solo unos pocos, muy pocos, escaparán de la espada y volverán desde Egipto a la tierra de Judá. Y entonces, todo el resto de Judá que vino a vivir en Egipto sabrá de quién es la palabra que permanece, si la mía, o la de ellos. Esto dice el Señor, esta será la señal de que voy a castigarlos en este lugar, para que sepan que mis palabras contra ustedes ciertamente se cumplirán. Voy a entregar al faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Esta es la palabra del Señor. El juicio de las naciones. Después de esto, Dios volvió a hablar por medio de Jeremías, declarando juicio contra las naciones. Pronunció juicio contra Egipto, contra Filistea, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra Damasco, contra Sider y Jase, contra Elam y contra Babilonia misma. Pero incluso en medio de todo este juicio, Dios nunca olvidó a su pueblo. Aún en el castigo, su plan de salvación para ellos jamás fue abandonado. El libro de Lamentaciones y luego viene el libro de Lamentaciones. Tal como lo dice su título, es realmente un canto de dolor y de lágrimas. Jeremías había servido como profeta por más de 40 años. Desde el año 13 del reinado del rey Josías hasta después de la caída de Judá, durante todos esos años, Jeremías había proclamado que el juicio venía. Y sin embargo, cuando finalmente sucedió, cuando Babilonia invadió 3 veces y finalmente destruyó a Judá y a Jerusalén, incluso Jeremías no pudo esconder su corazón quebrantado. Las escenas que vio eran insoportables. La devastación de Jerusalén. Jeremías describe la terrible realidad de la destrucción de Jerusalén. Como ha quedado sola la ciudad, antes llena de gente. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La princesa entre las provincias ha sido hecha esclava. Mis ojos desfallecen de tanto llorar, estoy en una gran angustia. Mi corazón se derrama en el suelo por la destrucción de mi pueblo, porque los niños y los bebés desfallecen en las calles de la ciudad. Mira, Señor, y considera, ¿a quién has tratado alguna vez como a nosotros? ¿Deben las mujeres comerse a sus propios hijos, los niños que criaron con tanto cuidado, deben morir sacerdote y profeta dentro del santuario del Señor? Jóvenes y ancianos yacen por igual en el polvo de las calles, mis jóvenes han caído por la espada. Tú los mataste en el día de tu ira, los masacraste sin compasión. Qué devastadora fue la escena, cómo se ha empañado el oro, cómo ha perdido su brillo el oro más puro, las piedras sagradas están esparcidas en cada esquina, los preciosos hijos de Sión, estimados como oro fino, ahora son tratados como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Hasta los chacales amamantan a sus crías, pero mi pueblo se ha vuelto insensible, como los avestruces del desierto. Por la sed, la lengua del niño se pega al paladar, los pequeños piden pan, pero nadie se lo da. Los que comían manjares andan desamparados por las calles, los que vestían de púrpura ahora yacen sobre montones de ceniza. La maldad de mi pueblo fue mayor que la de Sodoma, que fue destruida en un instante sin que manos humanas intervinieran. Sus príncipes eran más puros que la nieve, más blancos que la leche, su piel tenía el brillo del coral, su aspecto era como el zafiro. Pero ahora están más negros que el hollín, no se les reconoce por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mejor les fue a los que murieron a espada que a los que perecieron de hambre,
abatidos por el hambre, desfallecen por falta de alimento del campo. Con sus propias manos, mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, quienes les sirvieron de comida cuando fue destruido mi pueblo. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido, mira y contempla nuestra afrenta. Nuestra herencia ha sido entregada a extraños, nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre, nuestras madres son como viudas. Pagamos por el agua que bebemos, la leña nos cuesta. Nos persiguen sin descanso, estamos exhaustos y no encontramos reposo. Sí, sabemos que este juicio, esta devastación, fue consecuencia del pecado. Fue el resultado de su rebelión. Pero aún así, para Jeremías que lo vio con sus propios ojos, y para el pueblo de Israel que lo vivió en carne propia, esta realidad fue simplemente demasiado dolorosa para soportar. Y esto también, nunca fue el deseo de Dios desde el principio. La causa de la destrucción, la razón de la destrucción era clara, fue el pecado del pueblo de Dios. Jeremías lo dice sin rodeos, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros, porque pecamos. El pecado del pueblo fue aún más grave que el pecado de Sodoma, que fue destruida por fuego desde el cielo. Y en el centro de ese pecado estaban los profetas y los sacerdotes. El que trajo la destrucción, la caída del pueblo de Dios, no fue porque Dios fuera débil. No fue porque no pudiera vencer a las naciones, ni porque no pudiera proteger a su pueblo. No, fue por el pecado de ellos que Dios los entregó en manos de aquellos a quienes no podían resistir. Esa expresión, Dios los entregó, se repite también en el libro de Jueces. Dios entregó a su pueblo a manos de las naciones vecinas por causa de su pecado. Incluso los vendió. Y cuando era su voluntad salvarlos, Él también entregó a las naciones enemigas en manos de su pueblo. ¿Y qué nos enseña esto? Que no fue que Dios causara su derrota o destrucción, sino que, sin el permiso de Dios, ni la victoria ni la derrota son posibles. Jeremías declara, el Señor ha hecho lo que había determinado. Ha cumplido su palabra que desde tiempos antiguos había mandado. Sin compasión ha derribado, ha hecho que el enemigo se alegre por tu causa, ha exaltado el poder de tus adversarios. Toda la historia, todo lo que ocurre, está bajo el gobierno de Dios. El que trae la salvación. Ahora Jeremías proclama que quien trae la salvación es también Dios mismo. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y si vamos a volver a Dios, tiene que haber arrepentimiento. Jeremías dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, y volvamos al Señor. Alcemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El pueblo antes confió en el hombre, y puso su fuerza en lo humano, apartando su corazón del Señor. Esperaron en vano la ayuda, buscaron salvación de una nación que no podía salvarlos. Y confesaron que hicieron alianzas con Egipto y Asiria, solo para saciar su hambre. Pero ahora Jeremías sigue clamando, oíste mi voz, no escondas tu oído a mi suspiro, a mi clamor. Te acercaste el día que te invoqué, y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Y finalmente confiesa, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros, y nos desamparas tan prolongadamente? Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Reconoce, con toda claridad, que la fuente de toda salvación es Dios. No es por el esfuerzo del pueblo en guardar la ley, ni por hacer lo que agrada a Dios, que pueden acercarse a Él. Solo cuando Dios mismo los vuelve así, es que puede empezar la verdadera restauración. Fue por amor que Dios escogió a su pueblo. Fue por amor que los apartó y se dio a conocer a ellos. Pero cuando pecaron, Dios los reprendió. Los juzgó. Y ahora, para cargar con el peso de todo ese pecado, Dios mismo vendrá. Este fue su plan, desde antes de la creación del mundo. Y ahora, cada vez se revela con más claridad. Esta historia del amor de Dios,
Esta historia de salvación que se cumplirá en Jesucristo, aún continúa.